Una de las cosas que veía como profesor era cuando los alumnos se dedicaban a estudiar en cualquier área. Lo hacían de manera que parecía que estaban recitando algo. Querían aprenderse los conceptos de memoria utilizando las mismas palabras que habían escrito en clases, palabras rebuscadas o palabras muy técnicas, etc. Contrariamente, en la escuela, que deberían enseñarte a cómo aprender, no te enseñan a cómo aprender. No en todas las escuelas lo hacen. En esta sesión vas a aprender cómo utilizar métodos de estudios para aprender, no para memorizar. Esto es algo que un alumno cree, pero que en realidad no es así. El estudio no es memorizar conceptos, es aprendérselo. Es lo que vas a hacer toda tu vida, aprender. Así que debes saber cómo hacerlo y mientras más temprano mejor. No te vayas, que esto comienza ahora y está bien interesante. Bien, muy bien. Así me siento hoy y espero que tú también porque estar bien está bien. Y bien, métodos de estudio. Estos que te voy a dar son para aprender, no para memorizar. También voy a compartir contigo el método que yo estudiaba. Más que un método es otra cosa. Pero voy a compartirlo contigo porque si te gusta lo puedes aplicar en tu vida. Comenzamos con el número 1. Se llama método Feynman. Este es el método más utilizado por los profesores. Es por eso que la mayoría de los profesores sabe de sus temas, ¿sí? Este método plantea que si tú no eres capaz de explicar algo de manera sencilla, es porque no lo has entendido completamente o no lo has entendido realmente. ¿Cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Elige el tema que tú quieras. Elige el tema del cual tú quieras aprender un concepto. O elige el tema que tú creas que va al examen, la materia, etc. Esto lo puedes hacer escrito, esto lo puedes hacer hablado. Ahora, explícalo como si se lo enseñaras a un niño de 10 años. ¿Cómo es esto? Explícalo de la manera más simple. Utiliza un lenguaje muy simple y utiliza analogías o ejemplos de la vida real. ¿Ok? Nota todo aquello que no sabes, anótalo o recuérdalo donde te trabas, donde se te dificulte explicar, donde tienes que buscar una palabra técnica para explicar algo que puede ser explicado con palabras del día a día. Cuando hagas esto, entonces repite el proceso. Una vez que tu explicación sea sencilla, clara, fluida, ya vas a haber aprendido el proceso. Esto es lo que hacen los profesores. Los profesores se preparan para explicarle a un salón de clases sobre un tema. Esta es una de las mejores formas, uno de los mejores métodos para aprenderse un tema. ¿Y sabes por qué te aprendes el tema? Porque tienes que procesar la información, tienes que conectar los conceptos con analogías reales, con vivencias y tienes que buscar ejemplos que sean concretos, que sean afín con el tema que estás explicando. Debes darlo a entender. Cuando hagas esto, tienes el tema ya entendido. El número 2 es el recuerdo activo. En lugar de releer o subrayar, en lugar de estar tratando de recordar, haz todo lo contrario. Mira, cierra el libro o la libreta donde tengas el tema que estás estudiando y hazte preguntas sobre el tema. Di todo lo que sabes sobre el tema sin revisar nada hasta que termines. O escribe todo lo que sabes sobre el tema sin revisar nada de tu libreta o libro. ¿Ok? Luego vas a comprobar y vas a comparar lo que está en tu libreta con lo que tú escribiste o lo que dijiste. ¿Sí? Escrito es mucho mejor ya que hay un proceso que hace que recuerdes mejor lo que estás escribiendo o lo que estás estudiando.
Es algo que te explico bien en el video de las materias más importantes de la escuela, que te recomiendo que lo veas después que termine este. Con este método, ¿sabes por qué aprendes? Aprendes porque el cerebro, valga la redundancia, aprende mucho más cuando extraemos información. Cuando nosotros tratamos de extraer información, el cerebro nota la falta de algo, nota los huecos que hay en la información que nosotros necesitamos. ¿Ok? Es por eso que el cerebro aprende mucho más, consolida mucho más los recuerdos cuando nosotros tratamos de extraer información. En lugar de tratar de almacenar información, es mucho mejor cuando tú la extraes. El cerebro aprende mucho más de esta forma. Como número 3 está la repetición espaciada. Este método ataca la curva del olvido, la llamada curva del olvido. No es más la tendencia que tiene el cerebro a borrar información que no se usa con urgencia. Es información que no nos hace falta y que luego el cerebro la borra de una sola vez. ¿Cómo funciona esto? Bien, en lugar de atascarte, en lugar de atracarte de repaso, de estudio 2 días antes, un día antes, la noche antes o minutos antes del examen, ¿ok? Distribuye el estudio por periodos cada vez más largos. Por ejemplo, aprendes hoy un concepto, lo estudias mañana. Hoy lo aprendes, lo estudias mañana. O sea, lo repasas, lo relees, tratas de utilizar los métodos que ya te di. Bien, luego lo vuelves a repasar a los 3 días, luego a la semana, luego a las 2 semanas y por último al mes. Esto lo que hace es que tú repasas en el momento clave, en el momento en que estás a punto de olvidar el tema. Ese esfuerzo que tú realizas por recordar el tema como es, esto fija muy bien el conocimiento. Además, lo que estás haciendo aquí es transferir la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Así el aprendizaje es completamente real y mucho más duradero. Ahora te comparto mi método, que como te dije, no es solo un método, es más bien un hábito que yo me creé cuando estaba en mi preparatoria técnica. Y esto es otra cosa que en la escuela no te enseñan, a cómo adquirir o cómo dejar un hábito. El más grande hábito que tienen los alumnos hoy en día, desde hace mucho tiempo, es que en cuanto llegan a la casa, en cuanto llegan a sus casas, se desconectan de la escuela. Es más, en cuanto salen de la escuela, se desconectan de la escuela. Hay una conexión que debe existir entre tu casa y la escuela por algún tiempo. Yo desarrollé el hábito de, en cuanto llegara a mi casa, leer los apuntes de mi libreta. ¿Para qué? Así yo buscaba, además de saber si me dejaban tareas, yo sabía si podía resolver la tarea con mis propios apuntes o tendría que buscar más información en algún otro lugar. Llámese biblioteca, porque en aquel momento no teníamos esta tecnología de hoy en día. Bien, con esto yo notaba también si yo apuntaba todo. También notaba si los temas que yo tenía que estudiar o los temas sobre cuál era mi tarea o algún trabajo pendiente, los tenía anotados en clases anteriores y así yo me iba hasta las clases anteriores para revisar los temas. Aprendía de esta forma lo que había en las clases anteriores, o sea, lo repasaba, lo recordaba para poder resolver lo que me habían dejado en el día. Si mis apuntes eran entendibles para mí, también ese era otro aspecto que yo revisaba. Si mis apuntes yo los podía entender. Si mis apuntes servían como guía de estudio. Esto era lo que yo hacía para estudiar. Esto es un hábito que yo desarrollé solo con el afán de aprender las materias técnicas que yo recibía. Ahora, ¿cuál era el beneficio de este hábito? Yo usaba todo el tiempo la información que recibí en la escuela. Además, yo no estudiaba antes de los exámenes, porque lo que hacía yo era estudiar por fragmentos muy cortos. Esto que yo hacía me tomaba unos 20 minutos o menos. Por fragmentos muy cortos estudiaba casi todo el tiempo.
estudiaba casi todos los días. Además, también me servía para revisar diariamente la mochila. No fuera a quedarse algo que apestara la mochila y adentro, no sé, una fruta o cualquier tipo de cosa que quedara ahí dentro, ya yo me liberaba de eso. Y bueno, estos son métodos de estudios que he compartido contigo. Los puedes mezclar, puedes hacer combinaciones con ellos para que tus resultados de aprendizaje sean mucho mejores. Si te ha gustado esta transmisión, déjamelo saber con un like o con un bienvenido comentario. Ya sabes que los comentarios son siempre bienvenidos. A ti, yo te agradezco por haber elegido la otra escuela. Te dejo mis mayores deseos de éxito por aquí, porque yo me fui.